¿Qué pasa cuando una nación que una vez fue refugio para los oprimidos, ahora permite que la maldad satánica se propague sin control, ignorando las advertencias divinas sobre la justicia y la misericordia? Australia, una tierra bendecida con la gloria de la creación divina, ahora enfrenta las consecuencias de haber fallado en proteger a su comunidad y dejando que el nuevo plan masivo contra Israel y contra los cristianos crezca de forma dramática. Australia es otra nación que ha fallado repetidamente a los cristianos y ciudadanos de Israel, no como un accidente aislado, sino como el culminar de una cadena de negligencias institucionales y culturales que han permitido que la maldad islámica florezca. Este último horror, un acto de hostilidad en un evento de Hanukkah en Bondi Beach, Sydney, no surgió de la nada. Emergió de 2 años de escalada sin precedentes en el rechazo hacia Israel, un período en el que los incidentes satánicos de maldad alcanzaron máximos históricos. Según el Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano, más de 2.000 incidentes se registraron entre 2023 y 2024, seguidos de 1.654 entre 2024 y 2025. La vida de los ciudadanos de Israel se convirtió en un objetivo constante, con una gravedad cada vez mayor. Esto no es meramente un fracaso gubernamental, sino un colapso más amplio. En la aplicación de la ley, en el liderazgo universitario, en el juicio de los medios y en el coraje nacional colectivo. Como cristianos, reconocemos que tales fallos reflejan la depravación total del hombre, como enseña Romanos 3:23, y nos muestra cómo la maldad y hostilidad va creciendo a pasos agigantados en este tiempo en todo el mundo, incluso con élites y naciones apoyando la hostilidad y permitiendo la maldad satánica contra los cristianos y contra Israel. Todo comenzó con la normalización de lo inaceptable. Días después del 7 de octubre de 2023, multitudes se congregaron en la icónica ópera de Sydney y en lugar de confrontar la maldad radical islámica, el país fue permisivo. Los ciudadanos israelíes australianos recibieron un mensaje claro y aterrador en tiempo real. Eran vistos como presa fácil. Esta indiferencia inicial abrió la puerta a una propagación más amplia. La hostilidad se extendió a Internet y a los lugares de trabajo, donde campañas de exposición maliciosa convirtieron nombres en objetivos, no para el diálogo civil. Muchos guardaron silencio, no por convicción, sino por la nueva moda pro y socialista que está abrazando la filosofía islámica radical de ser hostiles contra cristianos y contra Israel. Luego el mal se infiltró en los campus universitarios. Y entonces, la maldad se materializó en fuego literal. Ataques a negocios kosher, sinagogas incendiadas y grafitis se volvieron comunes. Y lo peor, ya no solo en Australia sino en todo el mundo, esta escalada desmiente la ilusión de los medios de comunicación de querer ocultar esta verdad, de que todo esto es un fenómeno organizado, en ascenso, y en Australia ya ha cruzado el umbral del acto de maldad. Las autoridades australianas fueron informadas explícitamente de la involucración de actores extranjeros en estos ataques, pero lo ignoraron y se reían de la situación. A pesar de estas advertencias, los medios de comunicación también lo taparon e incluso lo siguen ocultando en distintas naciones del mundo. Cuando una comunidad es atacada, la responsabilidad es describir los hechos sin eufemismos, sin diluciones, sin ocultar detrás del lenguaje vago. Australia fue una vez un refugio para ciudadanos de Israel. Melbourne alberga una de las poblaciones per cápita más altas de sobrevivientes de la maldad antigua alemana fuera de Israel. Pero hoy, según algunos informes reveladores, Australia ha abrazado el liberalismo satánico con fuerza para cerrar los ojos a la maldad contra los cristianos y contra Israel. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, ha declarado que Australia fue advertida sobre esto antes del acto en Bondi Beach. En un tuit conmovedor expresó su consternación. Estos son los resultados de la maldad anti-Israel en las calles de Australia durante los últimos 2 años, con los llamados incitadores a globalizar la maldad que se hicieron realidad hoy. El gobierno australiano, que recibió innumerables señales de advertencia, debe entrar en razón. Añadiendo capas de complejidad,
Ahmad Gadiri Abianeh, hijo del ex embajador de Irán en Australia, publicó un mensaje de maldad que está siendo investigado como parte del grupo radical involucrado en este acto malvado. En X horas antes del ataque, calificó las celebraciones de Hanukkah como plataforma para rituales satánicos de círculos masónicos y llamó a una defensa espiritual entre comillas, citando al líder supremo iraní Ali Khamenei. Tales declaraciones revelan la profundidad del rechazo a Israel. En agosto, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, reveló que la República Islámica de Irán fue la autora intelectual de al menos 2 actos innombrables: el ataque a la sinagoga Adass Israel en Melbourne y el Lewis Continental Kitchen en Sydney. Albanese declaró: estos fueron actos de agresión extraordinarios y peligrosos, orquestados por una nación extranjera en suelo australiano. Fueron intentos de socavar la cohesión social y sembrar la discordia en nuestra comunidad. Como consecuencia, el embajador iraní fue expulsado y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declarado organización radical. Y la triste historia de esas investigaciones muestra unas cifras alarmantes y peligrosas, que gran parte de almas seguidores del dios pagano Alá sienten esa hostilidad y rechazo hacia Israel, demostrando y corroborando lo que sus mismas escrituras ordenan a cada alma que profesa el Islam. Y lo más dramático, nuevas revelaciones espeluznantes surgen desde Australia, sacudiendo la conciencia del mundo y revelando una oscuridad que muchos intentan ignorar. Un ataque sin precedentes contra ciudadanos de Israel en las costas australianas ha dejado una marca de maldad y terror que está conmocionando a las naciones. Sin embargo, lo que más está llamando la atención y lo que nos convoca en esta hora con urgencia es la maniobra de los medios de comunicación liberales y seculares, hostiles a la verdad divina, que están intentando sistemáticamente eliminar la información crucial sobre los 2 atacantes. Se ha confirmado que estos individuos son altamente rechazadores y hostiles hacia el cristianismo y hacia los ciudadanos de Israel, una enemistad que quisieron demostrar con esta maldad satánica y demoníaca. Lo verdaderamente indignante es que los poderes mediáticos de este siglo quieren borrar la información real. Eran musulmanes, y como dicta la interpretación radical de su religión que residía en ellos, su objetivo era eliminar a cristianos y ciudadanos de Israel. Curiosamente, ha desaparecido de las redes sociales la información vital sobre la vida del hijo del autor de este acto, quien también fue parte activa de esta iniquidad. Las imágenes son únicas, crudas y directas. En ellas se ve claramente cómo actúan diabólicamente, persiguiendo a ciudadanos de Israel que celebraban Hanukkah, la fiesta de las luces. Pero los medios, en su ceguera espiritual, insisten en llamarlo un presunto atacante, diluyendo la realidad del mal. Si observamos con discernimiento, el mundo hoy quiere minimizar los actos malvados del Islam radical en contra del cristianismo y de Israel. Esto no es casualidad. Responde a un movimiento global donde el Islam busca entrar en las naciones bajo el manto de falsas víctimas, pero con el propósito firme de someter a las culturas bajo su yugo y eliminar el cristianismo y a Israel. La maldad en Bondi Beach es un hecho totalmente diabólico. El número de fallecidos ha ascendido trágicamente a 16 y 40 personas han resultado heridas después de que hombres armados abrieran fuego durante la celebración de Hanukkah. Este ataque no surge en el vacío. Australia, hogar de unos 40.000 judíos en Sydney, casi la mitad de la población total del país de Israel, ha visto un aumento alarmante en incidentes de maldad. Según el Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano, se registraron más de 2.000 incidentes recientes, incluyendo campañas de maldad satánica, ataques a sinagogas con artefactos incendiarias, grafitis y advertencias, y ataques directos. El rechazo y hostilidad hacia Israel se ha normalizado en manifestaciones, en Internet, en lugares de trabajo y, lo que es más alarmante, en los campus universitarios donde se han tolerado zonas prohibidas para ciudadanos de Israel, pero lo que es más alarmante es la acción de los medios
en ocultar toda esta hostilidad y rechazo hacia el cristianismo y hacia Israel, todo para favorecer al Islam y cumplir la nueva agenda anticristiana. Las autoridades australianas han identificado a uno de los hombres armados que abrieron fuego en la playa Bondi como Navid Akram, de 24 años, un hombre musulmán de origen pakistaní. Su casa en Bonny Rig fue allanada por la policía, encontrándose en el lugar del ataque su licencia de conducir, la cual indicaba su fecha de nacimiento, 12 de agosto de 2001. Akram había estudiado en la Universidad Central de Queensland en Sydney y en la Universidad Hamdard en Islamabad. Informes de inteligencia policial indican que los atacantes eran padre e hijo de 50 y 24 años, respectivamente. El padre, quien poseía una licencia de armas desde hacía una década, falleció en el lugar, abatido por la respuesta policial, mientras que el hijo permanece en estado crítico en un hospital local. La brutalidad del evento es indescriptible. El comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que solo 2 sospechosos estuvieron involucrados, desmintiendo rumores de un tercero. Pero el daño ya estaba hecho. Entre las víctimas fatales se encuentra un niño que falleció en el Hospital Infantil de Sydney. De los 40 heridos, 4 son niños, y las edades de las víctimas oscilan entre los 10 y los 87 años. 2 policías que respondieron al incidente se encuentran en condición crítica, pero estable. Además, la providencia divina evitó una catástrofe aún mayor, pues se encontraron 2 artefactos improvisados en el lugar que, milagrosamente, no detonaron. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, describió la maldad como un ataque deliberadamente dirigido contra la comunidad de Israel, calificándolo de un acto de maldad y hostilidad maligna que ha golpeado el corazón de la nación. Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump fue tajante al calificar el ataque de puramente anti-Israel. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, condenó la maldad, afirmando que el rechazo hacia Israel y cristianos no tiene cabida en este mundo. En Israel, el presidente Isaac Herzog expresó sus condolencias y reiteró las alertas sobre la ola de maldad en Australia, mientras que el presidente de la Knesset, Amir Ohana, iluminó el Parlamento con los colores de la bandera australiana declarando: «La luz vencerá a la oscuridad». Pero ¿sabes lo indignante de esto? Es que el Islam lo celebra, lo festeja y grita «Allahu Akbar». Entre los caídos se encuentran figuras conocidas de Israel. El rabino Elish Langer, emisario del movimiento Chabad en Bondi Beach durante 18 años y padre de 5 hijos, incluyendo un bebé de 2 meses, fue eliminado. El rabino Leibel Lazarov resultó herido. Su padre, citando los Salmos 20 y 21, clama por oraciones. Alex Kleitman, esposo de una sobreviviente del tiempo antiguo alemán, fue atacado y recibió un impacto en la nuca mientras protegía a su esposa Larisa. Habían emigrado de Ucrania buscando paz y hallaron terror. Testigos como Vlad, un capellán de Israel, describieron escenas dantescas. Había gente caída por todas partes. Jóvenes, ancianos, rabinos, todos estaban eliminados. Este horror nos lleva a una reflexión profunda y necesaria. Como vemos, la persecución se está incrementando, cumpliendo con precisión lo que dijo el Señor Jesucristo. La palabra de Dios es clara y no titubea. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 12, el Señor advirtió: «Os echarán mano y os perseguirán». Esta declaración tuvo que ser la mayor conmoción que los discípulos habían escuchado hasta entonces. Su expectativa teológica era triunfalista. El Mesías viene, establece el reino y todo nos va bien. Pero la realidad que Jesús presenta es un shock total para la mente natural. El Mesías viene, pero no establece el reino terrenal de inmediato. En su lugar, a sus seguidores les irá mal en este mundo. Si eres un verdadero seguidor de Jesucristo, el mundo será hostil, y va a ser malo, y va a empeorar cada vez más hasta que finalmente Él regrese en gloria. Y también es un hecho que Satanás persigue a la nación de Israel. Aunque rechazaron al Mesías,
aunque hoy son incrédulos. Satanás sabe muy bien la promesa final hacia el pueblo del pacto futuro. Por eso es hostil hacia Israel y los cristianos. Esta enseñanza sale de lo común. Es totalmente poco convencional y difícil de creer para el hombre moderno, pero es la verdad revelada. Jesús describe esa persecución extendiéndose a sinagogas y prisiones. Esto describe proféticamente la persecución judía, que fue feroz contra la iglesia primitiva, descrita en el libro de los Hechos. Pero ¿qué cesó en el año 70 después de Cristo, cuando el judaísmo fue aplastado por los romanos en la destrucción de Jerusalén? Sin embargo, entre las palabras de nuestro Señor en el año 30 después de Cristo y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, transcurrieron 40 años de intensa persecución. Tras la persecución judía, vino la persecución gentil, mencionada en el versículo 12 de Lucas 21, que los pondría ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y eso, amados, no ha cesado, aún continúa hoy. Los cristianos siguen siendo perseguidos en el mundo y la intensidad de este odio no disminuye, sino que aumenta. Pero ¿cuál es el propósito divino detrás de esto? El versículo 13 nos da la clave teológica fundamental. Esto les dará la oportunidad de dar testimonio. Aquí encontramos el término griego martirion, que significa testimonio o prueba. De esta raíz griega proviene nuestra palabra mártir. Un mártir es, en esencia, un testigo que sella su confesión con sangre. La estrategia, la asombrosa estrategia soberana del Señor es esta. Entre su primera y su segunda venida se debe cumplir la gran comisión. Se debe ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Para acelerar esta misión, Dios en su providencia misteriosa trae la persecución. ¿Qué hace la persecución? Tiene dos efectos divinos. Primero, dispersa a la iglesia. Vemos esto en el libro de los Hechos. Los creyentes iban a todas partes porque eran perseguidos. Tuvieron que huir para salvar sus vidas, y con la huida vino la propagación del Evangelio. En Hechos 8, leemos que Saulo consentía en la muerte de Esteban, y en ese día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. ¿No es eso lo que Jesús les ordenó en Hechos 1? Debían ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quizás no habrían ido a menos que fueran perseguidos. Como dijo el gran reformador Juan Calvino, cuanto más se esfuerzan los impíos por destruir la iglesia, más contribuyen a su edificación por la maravillosa providencia de Dios. El segundo componente es que la persecución demuestra el triunfo de la fe salvadora. Cuando logras sobrevivir a la persecución o morir triunfante confesando a Jesucristo, tu testimonio adquiere una viabilidad, credibilidad y poder sobrenaturales. No hay religión en el mundo que tenga un libro de los mártires, como el cristianismo. La sangre de los mártires se convierte en la semilla de la iglesia, una frase que resuena desde la antigüedad. Como afirmó el puritano Thomas Watson, la aflicción es el horno donde Dios prueba nuestro oro. Cuanto más caliente es el horno, más brillante es el oro y más evidente la distinción entre el metal precioso y la escoria. La historia confirma la profecía de Cristo. La persecución de los gentiles comenzó con los romanos. Originalmente, Roma veía al cristianismo como una secta del judaísmo, una religio lecita o religión legal, pero esto cambió drásticamente. La afluencia de gentiles y la hostilidad judía hacia los cristianos hicieron que Roma reconociera al cristianismo como algo distinto, una religión nueva e ilegal. Hubo motivaciones políticas. La lealtad de los cristianos a Cristo era singular. Se negaban a decir César es Señor, lo cual era visto como traición. También hubo motivaciones religiosas. Los cristianos eran llamados ateos, porque rechazaban el panteón romano y no adoraban ídolos. Roma no podía concebir un Dios sin un ídolo. Además, su mensaje era exclusivo: un solo Dios, un solo Salvador, un solo camino. Esto contradecía el pluralismo romano,
tal como el Evangelio contradice el pluralismo moderno de hoy. Socialmente, los líderes romanos temían la influencia cristiana en las clases bajas y esclavos, pues enseñaban que en Cristo no hay esclavo ni libre, y no podemos olvidar el factor económico. La persecución tuvo mucho que ver con el impacto del Evangelio en el comercio de la idolatría. En Hechos 19, vemos el motín en Éfeso porque la predicación de Pablo hizo que la gente quemara sus ídolos, arruinando el negocio de los plateros. Plinio, gobernador de Bitinia, se quejaba de que los templos paganos estaban desiertos y la venta de animales para sacrificios se había desplomado. Cuando la economía del pecado es amenazada, la persecución se levanta. El primer brote oficial fue en el año 64 después de Cristo bajo Nerón. Los cristianos fueron usados como chivos expiatorios del incendio de Roma. Fueron arrestados, torturados, arrojados a las fieras y quemados como antorchas humanas. Pedro y Pablo fueron martirizados en este periodo. Luego vinieron Domiciano, quien exilió a Juan a Patmos. Decio, con su persecución imperial en el año 250, y Diocleciano en el 303, en un intento total de exterminar la fe, quemando Biblias y destruyendo iglesias. Pero la iglesia no murió. Sin embargo, la historia nos muestra que la persecución no terminó con Roma pagana. El Sacro Imperio Romano, una forma corrupta de cristiandad, comenzó a perseguir a la verdadera iglesia. Durante la Edad Media y la Inquisición, según el historiador John Dowling, la institución papal fue responsable de la muerte de 50 millones de personas consideradas herejes, muchos de ellos verdaderos cristianos que defendían la autoridad de la Escritura. Hombres piadosos como Jan Hus, William Tyndale y muchos otros fueron martirizados. Jan Hus, atado a la estaca, dijo con una sonrisa: «Mi Señor Jesús fue atado con una cadena más dura que esta por mi causa. ¿Por qué debería avergonzarme de esta oxidada?» Al morir, cantaba himnos mientras las llamas lo consumían, como bien dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Los perseguidores pueden cortar las lenguas de los predicadores, pero no pueden silenciar el Evangelio. La sangre de los santos tiene una voz que clama desde la tierra y conmueve los corazones de los hombres hacia Dios. Ninguna religión tiene esta historia. Hoy, en el siglo XXI, más cristianos han muerto por su fe que en los primeros 19 siglos combinados. En naciones comunistas, islámicas e hindúes, la sangre cristiana sigue fluyendo. Antonio Socci estima que en 2000 años, 70 millones de cristianos han sido martirizados, 2/3 de ellos en los últimos 100 años. Esto confirma que Jesús tenía razón. La historia no es cíclica ni evoluciona hacia una utopía humana. Avanza hacia una confrontación final. Y esto nos lleva al futuro, a la escatología bíblica. El libro de Apocalipsis nos lleva al tiempo de la gran tribulación, cuando la persecución alcanzará su punto máximo. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, cuando el Cordero rompe el 5º sello, Juan ve bajo el altar las almas de los que habían sido asesinados por la palabra de Dios y por el testimonio que habían mantenido. Estos son los mártires de la tribulación. Se les da una túnica blanca y se les dice que descansen hasta que se complete el número de sus consiervos. En Apocalipsis 7, vemos una gran multitud de todas las naciones, tribus y lenguas, vestidos de ropas blancas. El anciano explica: estos son los que salen de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El Anticristo, la bestia descrita en Apocalipsis 13, hará guerra contra los santos y se le permitirá vencerlos físicamente, eliminándolos masivamente. Será un tiempo donde la religión falsa mundial y el Estado totalitario se unirán para erradicar la fe en el Dios verdadero. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, dice la Escritura. Este ataque en Australia
donde se busca borrar la identidad de los agresores y se minimiza el odio religioso, es solo un preludio, una sombra de la oscuridad que vendrá. El mundo odia la luz porque sus obras son malas. Como cristianos entendemos que la depravación total del hombre lo hace enemigo de Dios. No nos sorprende la violencia, ni la manipulación mediática, ni el odio irracional hacia el pueblo judío y hacia los cristianos. Todo esto es evidencia de que la Biblia es verdad. Jesús dijo en Lucas 21:17, «Serán odiados de todos por causa de mi nombre». Así ha sido a lo largo de la historia. Sin embargo, añade una promesa gloriosa. «Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas». Esto no significa que no sufriremos daño físico o muerte, sino que nuestra seguridad espiritual es absoluta. Estamos guardados en Cristo. La historia tiene un principio y un fin prescrito por Dios. Jesús sabía que su verdad es tan exclusiva y estrecha que sería despreciada. Pero es esta misma persecución la que Dios usa para purificar a su iglesia y expandir su reino. La fe probada es una fe segura. Cuando tu fe supera la prueba del fuego, sabes que es auténtica. Como dijo el puritano John Flavel, Dios tiene un propósito en cada dolor que permite. Él no desperdicia el sufrimiento de sus hijos, sino que lo usa para destetarlos del mundo y prepararlos para la gloria. El ataque en Bondi Beach, la sangre derramada en Hanukkah y el silenciamiento de la verdad por parte de los medios son llamados de atención. Dios, en su providencia general, permite tales pruebas para llamar a las naciones al arrepentimiento. Hechos 17:30 nos recuerda que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. La pregunta es para ti hoy. Al ver cómo se desarrolla la historia tal como Cristo lo predijo, ¿dónde está tu fe? No hay seguridad en los gobiernos, ni en las leyes de armas, ni en la tolerancia cultural. La única seguridad está en el Señor Jesucristo. Él es el único Salvador, el único refugio contra la ira venidera y contra el mal presente. La persecución continuará y empeorará, pero el reino de Dios es inconmovible. Te insto a que te vuelvas a Él hoy, reconociendo tu pecado y confiando solamente en su sacrificio perfecto. Porque la luz vence a la oscuridad, y aunque los mártires caigan, el Evangelio permanece para siempre, y la promesa sigue en pie para los que son fieles al Señor.